El día de hoy vamos a estar iniciando una nueva serie que se llama Yo Soy. Y Yo Soy tiene que ver con unas 7 declaraciones que Jesús hizo acerca de sí mismo, y todas estas declaraciones las encontramos en el libro de Juan. Pero antes de entrar en estas declaraciones, te quiero dar un poquito de contexto para que podamos entender un poco más de qué está hablando Jesús y cuáles son todas estas declaraciones. Primero que nada, estas declaraciones yo soy, de nuevo, son 7, todas ellas se encuentran en el libro de Juan, pero cada una de ellas nos revelan un aspecto distinto, nos revelan un ángulo, nos revelan una faceta de la salvación de Jesús para nuestras vidas. A veces nomás decimos, no, pues es que Jesús me salvó, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo se aplica? ¿Cuáles son esos aspectos diversos de cómo la transformación que viene a hacer Jesús en nuestras vidas se aplica? Y Él está usando esta palabra yo soy junto con unas metáforas, con unas palabras, y estas metáforas también proveen, no solo te amplían el panorama de qué significa la salvación de Jesús, sino también hace un enlace al Antiguo Testamento, a figuras, a formas de hablar que estaban presentes en el Antiguo Testamento. Los judíos las sabían. Tal vez tú y yo, si no crecimos en un ambiente donde la palabra se lee diariamente y no estamos tan familiarizados con esos conceptos, a veces los leemos y nos dicen, pues sí, es una palabra bonita, pero no tiene mucho sentido, no tiene el peso que tenía para ellos cuando las decía Jesús. Y es por eso que vamos a tomar tiempo estudiándolas. Te voy a dar las 7 así rapidito, no voy a indagar mucho en ellas, pero la primera que vamos a ver el día de hoy dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, y esta va en Juan 6:35. La segunda es, yo soy la luz del mundo. Después de esto va a decir que yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor es la siguiente. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la última sería yo soy la vid verdadera. Y eso es lo que vamos a estar viendo, es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. No solo el yo soy, pero sino cómo se conecta, qué significa esta metáfora que está utilizando Jesús. Y la razón, porque el día de hoy vamos a tomar un poquito más de tiempo en contexto. Y en contexto me refiero a estudiando un poquito de las palabras y del significado. Los que me conocen, que hemos pasado algo de tiempo juntos, saben que me gusta mucho la historia y a veces me voy así como que demasiado en los detalles. Así que tengan paciencia conmigo porque va a tener sentido un poquito más adelante. Así que les animo ahí a que pellizquen a su vecino si ven que se está durmiendo, así uno de esos moretonzotes que nos dejaban las mamás, ¿no? De chiquitos. Ándale, úntate quieto. Pero bueno, déjenme hacer esta pequeña ilustración. A lo mejor es poco chusca, ¿no? Pero si yo llego y te doy una pieza de pan y tú te la comes y la ves, tal vez la observa y le das una mordida y te digo, adelante, cómetela. Y puedes decir, no, pues es una buena pieza de pan, ¿no? O sea, pero si te la doy así nada más, no tiene mucho sentido, no tiene mucho contexto, ¿no? Pues es una pieza de pan nada más. Puede que te guste, puede que no te guste. Puede que la aprecies, puede que no la aprecies. Pero si yo te cuento un poco más de dónde salió esa pieza de pan, va a cambiar las cosas. Si yo te platico que esta pieza de pan es una pieza de pan de las que hace mi abuela, en mi casa les llamamos manina, así le decimos mi manina y mi panino, mi abuela y mi abuelo. Si yo te platico que esta pieza de pan, mi manina, la viene haciendo desde mucho tiempo antes, seguramente su mamá a ella le enseñó cómo hacerlo. Si te platico acerca de los ingredientes, si te platico acerca del proceso que lleva a hacerla, de que ella se tiene que levantar muy temprano en la mañana, prender la estufa para que se caliente la casa, y luego mezclar los ingredientes, y luego ya que están empiezan a hacer las bolitas y ponerlas en charolas, y todo el proceso que se hace. Y te platico el proceso, pero no te doy a probar ese pan. No sirve de nada. Así como no apreciamos necesariamente el solo probar el pan sin entender el proceso, también el proceso por sí solo no sirve de nada si no pruebas el pan.
Así que es por eso que vamos a tomar este tiempito extra, ¿no? Es como que formar así la plataforma para poder entender lo que viene. ¿Y qué es lo primero que vamos a entender? Te decía que cada declaración de Jesús viene en dos partes. La primera es el yo soy y luego la metáfora. El yo soy y luego la metáfora. Empecemos por ahí. ¿Cuál es el yo soy? Les invito a que vayamos al libro de Éxodo. En el Antiguo Testamento es el segundo libro de la Biblia. Vamos a ir al capítulo 3, verso 13. Éxodo capítulo 3, verso 13. Si no tienes Biblia, de hecho, sea de paso, tenemos algunas Biblias ahí al final, o si gustas tomar una, de cualquier forma lo vamos a tener aquí en las pantallas. Pero Éxodo 3, del 13 al 14, es un encuentro, una conversación entre Dios y Moisés. Y tal vez tú lo has escuchado, tal vez lo has leído, por lo menos quizás lo has visto en una película, ¿no? Donde Moisés está pastando las ovejas de su suegro y de repente está caminando y de repente se encuentra con que hay un arbusto, una zarza que está ardiendo y que continúa ardiendo. Eso en sí no era algo, no era nada fuera de lo común. En el desierto siempre se encendían estas zarzas y se consumían inmediatamente. Lo que sucede con esta es que esta no se consumía, seguía ardiendo, seguía ardiendo. Así que ese milagro que estaba sucediendo, esa maravilla, le llamó la atención a Moisés. Y Moisés fue a ver, fue a investigar, ¿qué es esto? Y en lo que se está acercando a la zarza, escucha una voz, era Dios mismo diciéndole, quítate las sandalias porque el lugar donde estás es tierra santa. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios le está diciendo, no te acerques más, porque la condición de pecado en la que tú vives y mi santidad no pueden cohabitar, no pueden estar en el mismo lugar. Dios en su compasión le estaba diciendo, quédate un poco más atrás. Pero no solo eso, empieza ahí una conversación, empieza Dios a dialogar y en un cierto punto Moisés y Dios empiezan a discutir porque Dios tenía un llamado para Moisés el cual él no quería. Él daba excusa tras excusa tras excusa. Pero llega un punto que es aquí el verso 13 y 14 que vamos a leer. Llega un punto donde Moisés dice, bueno, digamos que, imagínate Moisés, imagínate tú, ¿no? Negociando con Dios. Bueno, digamos que te voy a hacer caso, digamos. No estoy diciendo que si nada más digamos, hipotético, ¿no? Pero dice en el verso 13, entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Así que aquí vemos el primer uso de estas dos palabras juntas, el yo soy. Primero que nada, yo soy el que soy. Hay dos formas en el idioma en que fue escrito en el hebreo en que se usan estas palabras. Una de ellas es la forma tal vez más común, más cotidiana que lo usamos. Es decir, yo soy el que va caminando. Yo soy el que está hablando. Yo soy el papá de Hannah, de Kyla y de Gabriela. Yo soy el que limpia la casa. Todas esas cosas, ¿no? Porque mi esposa... Pero ese es el... Sí, no le digan, ¿eh? Ahí voy a apagar el micrófono aquí. Pero simplemente es el sentido más básico, simple, común, cotidiano, ¿no? Ese yo soy. Pero hay otro sentido del yo soy que es cuando no hay algo añadido a ello. Eso es... déjenme se lo pongo en la pantalla porque de hecho yo creo que como se los voy a leer, lo explica un poco mejor. Dice este otro significado del yo soy por sí solo, dice... Yo soy es la declaración máxima de autosuficiencia o de alguien que existe en sí mismo, de autoexistencia y de presencia inmediata. La existencia de Dios no depende de nadie más. Sus planes no dependen de ninguna circunstancia. Él promete que Él será lo que será, es decir, que será eternamente y constante. Él permanece siempre
presente e inmutable, completamente suficiente en sí mismo para hacer lo que desea hacer y para lograr lo que desea lograr. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que Dios no depende de nada. Dios existía antes de que empezara el tiempo, Dios existía antes de que empezara la creación y Dios existirá después del tiempo como nosotros lo conocemos, lo percibimos y seguirá existiendo. Su poder es mucho más allá. No hay, por ejemplo, cuando vemos las películas, ¿no? Estas luchas entre los ángeles de Dios y los ángeles del diablo y vemos que es así, que está muy fuerte y de repente no sabemos quién va a ganar. Para nada. Dios está muy por encima de todo lo que podemos tener, entender, conocer, explicar. Está muy por encima de todo poder. Así que esta es la palabra. Dicho sea de paso, de aquí es de donde surge también la palabra que a veces conocemos como Yahvé, como Jehová, como Dios. Era un nombre tan sagrado que los judíos no se conoce de hecho exactamente cómo se pronuncia la palabra Jehová, la palabra Yahvé, porque era un nombre tan sagrado que ellos decidieron quitarles, digamos, las vocales para no saber cómo se pronuncia y no utilizar el nombre de Dios en vano, ¿sí? Así que esto es lo que significa yo soy. Es quien se estaba presentando delante de Moisés. Era el yo soy, el gran yo soy, el Dios que es sobre todos los otros dioses. Y luego, si tú te acuerdas, y es nada más aquí un paréntesis así todavía largo, si tú te acuerdas cuando Moisés va junto con su hermano Aarón y van a rescatar al pueblo de la opresión de Egipto, hay puntos donde cuando se presenta Moisés con el faraón le dice, ¿y quién es ese yo soy para que yo le obedezca? Él está diciendo esencialmente, yo soy el Dios de aquí. A mí tienen que obedecerme. Ese yo soy, ¿quién es? Él no tenía ni idea. Él decía que él era quien daba la autoridad y que gobernaba. Pero estamos viendo aquí que esta frase, yo soy, tiene el significado, es un atributo solamente para Dios, para nadie más. De las 9 declaraciones que les leí, de las 7 declaraciones, perdón, que les leí, todas tienen una metáfora añadida, ¿no? La vid verdadera, la puerta, y todas ellas. Pero hay otras 2 de las cuales no vamos a estudiar de ellas, pero les voy a hacer una pequeña mención porque va a tener que ver, y les prometo. Sé que es mucho el contexto ahorita, pero va a tener sentido. Pero estas 2 declaraciones adicionales no tienen ninguna metáfora añadida, solamente son tal cual, yo soy. Una de ellas la encontramos en Juan 8:58, que fíjate, está discutiendo Jesús con unos de los líderes religiosos y los líderes religiosos les dicen, porque está Jesús haciendo el caso de que Él es mayor que Abraham, que Él es mayor que sus tradiciones, mayor que los líderes que ellos admiraban tanto. Y les dice Jesús, en verdad les digo que antes de que Abraham naciera, yo soy. Antes de que Abraham naciera, yo soy. Si tú lo lees, y seamos honestos, si tú y yo lo leemos este versículo así como está, pues, ¿qué significa, no? O sea, yo soy, pues sí, tú eres Jesús, Él es Abraham, bueno, ¿cuál es la relación? La realidad es que a veces nos encontramos con personas que dicen, bueno, es que ¿por qué Jesús no dejaba en claro que Él era Dios? ¿Por qué no lo decía? Lo que pasa es que sí lo decía, solamente que lo decía en palabras que tal vez tú y yo no estamos familiarizadas. Tanto ellos sabían lo que Jesús quería decir o estaba implicando, que inmediatamente agarraron piedras y empezaron a apedrearlo, empezaron a agarrarlo, casi lo agarraron para rematarlo ahí mismo, porque ellos sabían, los líderes religiosos sabían que Jesús estaba diciendo, yo, el que está delante de ustedes, soy Dios. No se estaba yendo por las, ¿cómo se dice? Por las arañas, ¿no? ¿Cómo se dice? Por las cuerdas, por las ramas, gracias. Tenía la mente así, sí, no se andaba por las ramas, ahí estaba diciendo, yo soy
Dios. Y el segundo, que es solamente yo soy, es cuando Jesús es arrestado. La noche que fue arrestado, se acercan a Judas y todo el contingente que venía con él y le preguntan, Jesús les pregunta a ellos, ¿a quién buscas? Ellos contestan, a Jesús de Nazaret. Y Jesús contesta, solamente yo soy. Y tú puedes decir, bueno, pues sí, ¿quién es Jesús de Nazaret? Pues yo soy, ¿no? Pero no tenía ese sentido solamente. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo inmediato después, en el 18:6, dice que en cuanto escucharon Jesús decir yo soy, dieron un paso atrás y cayeron a tierra todos los que estaban ahí presentes. Es como si el poder de Dios no se pudo contener al Jesús hacer la declaración tan obvia y abiertamente de que él era Jesús. A veces decimos, pues ¿por qué Jesús no decía que él era Dios? Sí lo dijo. Tal vez tú y yo lo que pasa es que a veces no estamos tan familiarizados con los términos que se usaban. Pero bueno, ten en mente eso. Ten en mente eso cuando pensamos en yo soy. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poquito acerca del pan y les prometo que esta va a ser rápido. El pan, ¿qué significa el pan? Pues el pan es un alimento básico, ¿no? Tal vez en muchos de nuestros países aquí latinoamericanos, no es exactamente, pero vendría a ser tipo la tortilla, ¿no? En cualquier comida hispana encuentras una tortilla, ¿no? Y de manera similar aquí, el pan, y aún en nuestras culturas, en los contextos también, el pan es algo básico, casi en todas las comidas te puedes encontrar un pancito aquí y allá, ¿no? Así que el pan era algo básico, algo esencial. Tan esencial era que era sinónimo de comer, de compartir los alimentos. El comer pan era sinónimo de tener una comida juntos. El pan, dicho sea de paso, un ser humano puede subsistir bastantes días comiendo solamente pan y agua. Es algo esencial. Otro sentido que tiene el pan aquí en el contexto bíblico también es la idea de partir el pan. No sé si algún día has escuchado esa frase de partir el pan, compartir los alimentos, compartir los alimentos. Todo viene de ese contexto donde estamos juntos compartiendo algo, estamos compartiendo el pan. En México tenemos un dicho que dice, donde comen dos, comen tres. Nada más hay que echarle más agua a los frijoles. Pues de manera similar, ¿no? Estamos haciendo esa convivencia. El pan, específicamente el pan sin levadura, volviendo de nuevo a Moisés, era parte esencial de la celebración de la Pascua. Durante el tiempo de la Pascua y 7 días después, los judíos debían comer solamente pan con levadura. Eso era algo esencial. Y fíjate, este último es con el que voy a terminar mi sección ahí del pan, pero va a tener sentido ahorita más adelante. Cuando ya Dios a través de Moisés logra sacar al pueblo de Egipto, de la opresión de Egipto, están vagando en el desierto, no tienen para comer. Y se quejan el pueblo diciendo que Dios los trajo básicamente para matarlos de hambre en el desierto. Y el Señor Dios responde lo siguiente. No tienen que ir ahí a Éxodo, pero dice en Éxodo 16:14, entonces el Señor dijo a Moisés, yo haré llover pan del cielo para ustedes. Pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan en mi ley. Fíjate qué hermoso. Él hará llover pan del cielo. Y no te imagines, no es como que a trozos de pan así literal, así ya cocidos y todo. No. Era lo que se refiere aquí es que les da alimento del cielo. Era algo que se llama maná, porque ellos preguntaban, bueno, ¿y esto qué es? Y literalmente maná significa no sé qué es. Es un alimento que Dios les estaba dando. Y cada familia tenía que ir diariamente, recoger su porción. Y esa era no tenían que recoger para guardar para otro día,
excepto el sábado, el viernes, porque tenían que recoger una porción extra para el día de descanso. Así que todos los días, durante 40 años, Dios les dio maná del cielo, los alimentó, los sustentó de manera milagrosa, de un pan, de un alimento que venía del cielo y que sostenía a su pueblo. Ahora sí, todo eso manténlo ahí revoloteando en tu mente, y ahora vamos a ir a Juan capítulo 6, donde encontramos el primer yo soy el pan de vida. Y te animo a que durante la semana tomes tiempo para leer el capítulo completo. Hoy no lo vamos a leer completamente, pero vamos a ir a secciones que nos ayudan a entender, ¿no? Pero del versículo 1 al 26, déjame te platico qué es lo que está sucediendo. La fama de Jesús ya se empezaba a dar a conocer por ser buen maestro, por los milagros que hacía, y estaba Jesús tratando de huir, literalmente de escapar de las multitudes que lo oprimían, que estaban queriendo estar cerca de él, que estaban queriendo un milagro, que querían más y más y más y más de él. Y así que en una parte pues lo encuentran y Jesús les piensa enseñar, empieza a sanar a algunos de ellos y Jesús sabía que iban a tener necesidad de alimento porque estaban en un lugar desierto y no habían llegado comida para ellos. En este entonces alimentó a más de 5,000 personas. ¿Cómo lo hizo? Pues a través de un milagro soberano de Dios, a través de Jesús. Ustedes lo recordarán que Jesús le pregunta a uno de sus discípulos, oye, ¿qué vamos a hacer para darles de comer a estos que no tienen hambre? Si regresan a donde están, van a desmayar en el camino. Y uno de ellos por ahí dice, no, pues hay 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué es esto para toda una multitud? A los cuales Jesús los toma, da gracias por ellos y empiezan los discípulos a repartirlo. Y aún al final terminan 12 canastas llenas de sobras a base de 5 panes y 2 peces. Ese es el milagro que sucede. Pero luego la gente tan emocionada de que sus necesidades habían sido suplidas, les habían dado un lonchecito muy rico. Dicen, no, pues este es. Estamos esperando a un profeta, alguien que nos va a librar de la opresión de los romanos. Este debe de ser, pues vamos a agarrarlo y vamos a hacerlo rey y pues ya de aquí nos libramos, ya no vamos a tener ningún sufrimiento. Y entonces Jesús lo que hace es que se retira a un lugar apartado y manda a sus discípulos que crucen al otro lado del mar porque estaban cerca del mar. Así que los discípulos se van como a la medianoche. Los discípulos se encuentran en medio de una tormenta como a 4 o 5 kilómetros en medio del mar y están que mueren, y en eso Jesús va caminando sobre el agua y casi los intenta pasar. Pero al final de cuentas, de nuevo, no voy a entrar en todos los detalles, pero eso es lo que está sucediendo ahorita. Entonces cruzan y la gente al siguiente día se despierta y dicen, bueno, ¿dónde está Jesús? Tengo hambre, ¿quién nos va a dar de desayunar? Y entonces lo que sucede es que empiezan a buscarlo, no lo encuentran, se dan cuenta que la barca de los discípulos se había ido, pero la de Jesús no es, la Jesús todavía seguía ahí. Entonces creyeron que andaba por ahí, pues no lo encuentran, pues entonces van y lo buscan desesperadamente hasta que lo encuentran. ¿Ok? Todo está sucediendo y ahora llegamos, ahora sí, al versículo 25 y 26. Fíjate lo que dice. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió, en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido los panes y se han saciado. Jesús toma la oportunidad para ayudarles a entender que la necesidad que ellos tienen, la necesidad más básica de su vida, es la necesidad espiritual. Jesús no está diciendo que está mal que pidamos para nuestras necesidades.
Jesús, de hecho, se preocupa. Dios se preocupa por nuestras necesidades. Y lo vemos porque Jesús se había dado cuenta de esto y ya sabía cómo iba a proveerles a los 5,000 que no tenían comida. El problema no es que Dios no quiera proveer físicamente, pero lo que les ayudó el milagro, la razón por la cual Jesús utilizó este milagro es para ayudarles a entender que tenían sus motivaciones en el lugar incorrecto. Estaban buscando a la persona correcta con las motivaciones incorrectas. Estaban buscando solamente el beneficio sin querer tener una relación con el benefactor. Dame, 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 pero no quiero saber nada de ti. Y Jesús empieza a tener este diálogo, esta discusión con ellos, tratando de nuevo de ayudarles a entender su necesidad espiritual. En el verso 27 dice, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque Él es aquel a quien el Padre ha marcado con su sello. Aquí Jesús ya les está empezando a decir, ok, no es solamente una necesidad espiritual la que tienen, necesitan entender eso. Pero entonces Jesús está tratándoles de dar a entender cómo pueden suplir. Ok, si es una necesidad espiritual, ¿de dónde van a obtener alimento espiritual? Y aquí les está diciendo, les está empezando a dar a entender que tienen que buscar un alimento que no perece, tienen que buscar el alimento espiritual. Después de esto, en los versículos 28 al 32, parece como que empiezan a entender. Como que, se empiezan a acordar, ok, Moisés nos dio alimentos, a través de Moisés se nos dio maná, que eso alimentó nuestros cuerpos. Y es como si ellos empezaran a poner su fachada, ¿no? Es como si empezaran a hablar, entonces Jesús quiere enseñarnos algo, pero ya que nos enseñe la lección, entonces nos va a dar de comer de nuevo. Así que vamos a poner nuestra cara, ¿no? Vamos a poner nuestra fachada, vamos a empezar a hablar las palabras que Jesús quiere, para ver si lo podemos ahí, pues más o menos manipular para que nos dé de comer otra vez. Y meten a Moisés a la conversación y le dice, bueno, Moisés nos dio de comer, ¿tú qué señal nos das? Oye, acabas de comer una alimentación de 5,000 unas horas antes y luego pides ¿qué señal? La razón por la que lo seguían era porque ya habían visto a Jesús hacer milagros y señales. Y luego dicen, ¿qué señal? ¿Estaban escuchando? ¿Estaban poniendo atención realmente? Jesús estaba tratándoles de ayudar a entender su necesidad espiritual. Y ellos estaban como tapados, como si tuvieran cera en los oídos y no escuchan el significado. En el verso 33 y 34 dice, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre ese pan, dijeron. Fíjate, el pan de Dios es el que baja del cielo. Te voy a leer rapidito lo que decía Éxodo. Yo haré llover pan del cielo para ustedes. Dios hizo bajar pan del cielo. Jesús les está reiterando, les está afirmando, el pan que ustedes necesitan es el pan que no van a encontrar en este mundo, en las cosas de este mundo, en el tener más, en el acumular, en el seguirse esforzando por tener una vida cómoda, porque sus aflicciones sean quitadas. En eso no van a encontrar la satisfacción, el sustento que necesitan. Y dicen, aquí está, dijo pan, pues ya nos va a dar pan. Entonces dicen, Señor, pues danos de ese pan. Ellos seguían todavía atrabados y atorados en sus necesidades físicas. Aquí Jesús es todo este clímax, toda esta construcción de la historia empieza concluye en lo siguiente. Dice en el verso 35, yo les digo
yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Cómo tiene ahora sentido? Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Sí se fija cómo se va conectando todo esto? Y fíjate, aquí hay algunas anotaciones de algunas cosas que nos enseña este versículo solamente. Primero que nada, Jesús está diciendo que Él mismo es la esencia de la vida. Jesús mismo es la esencia de la vida. Si les está hablando, está haciendo el contraste del alimento físico con el alimento espiritual, pues Jesús está diciendo, yo soy el alimento espiritual que tú andas buscando y que no tienes. Otra cosa que aprendemos ahí es que es muy obvio que Jesús está hablando de la vida eterna, no de la vida física. Otro versículo que tal vez te acordarás por ahí cuando estudiamos el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Una de las bienaventuranzas, versículos 5, 6, dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué dice aquí? El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Si nos acordamos, cuando las bienaventuranzas hablan, están hablando de la condición espiritual de aquellos que se acercan a Dios. Esa actitud de humildad, aquel deseo que está en nuestros corazones por ser justos delante de Dios, no en nuestros esfuerzos, sino que dependiendo de ese pan de vida que baja del cielo, que solo Dios nos puede dar. Es ese anhelo que tenemos de ser saciados con el pan de vida. También aprendemos aquí que Jesús está declarando abiertamente quién es. Él está diciendo, yo soy. No es un yo soy cualquiera, está ligando quién es su persona con el que habló con Moisés, con quien llamó a Moisés, con quien dio el pan al pueblo de Israel a través de Moisés. Está ligando su persona con el yo soy. Y tanto es así que después de que les dice esas palabras, empieza a haber todavía un conflicto. Los líderes religiosos seguramente ahí y junto con otros judíos empiezan a discutir, como que se están empezando a dar cuenta de la implicación de que Jesús se está haciendo a sí mismo Dios. Bueno, no se está haciendo a sí mismo, Él es Dios, pero les está dando a entender, les está ayudando a que entiendan. Y empiezan un ir y venir, pero ¿cómo? Y de nuevo vuelven a decir, pero es que Moisés era una de las figuras máximas que más reverenciaban, porque a través de él había sido dada la ley, porque a través de él había sido liberado el pueblo de Israel de Egipto. Sin embargo, Moisés solamente era una sombra de lo que iba a venir. Era una figura de Jesucristo. Representaba, Moisés señalaba a Jesús. Otra cosa que aprendemos aquí es que Jesús nos invita a creer en Él como el Mesías y como el Hijo de Dios. Fíjate de nuevo este versículo como dice, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Está extendiendo la invitación con brazos abiertos. Está extendiendo el pan de vida que es Él mismo. Esto que te voy a decir tal vez no lo tenían ellos conscientes, pero al principio del Evangelio de Juan, en el verso 1, empieza diciendo, en el principio el verbo, ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Aquí está hablando Juan acerca de Jesús. ¿Okay? Fíjate en el verso 14. El verbo, la palabra, dice,
se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, el Hijo único del Padre, lleno de gracia y verdad. La palabra se hizo carne. Y en esto de carne y pan, ¿te acuerdas que te había dicho que el pan simboliza alimento, simboliza sustento? Así que lo que nos está diciendo, aquí está confirmando Juan lo que viene diciendo de manera figurativa. Ese verbo, esa palabra que existía, vino y habitó entre nosotros, se hizo carne. El pan del cielo vino y habitó entre nosotros para darnos sustento. En los versículos siguientes, verso 40, Juan 6, 47 y 51, regresando ahí, dice, en verdad les digo, el que cree en mí, el que cree tiene la vida eterna. Y lo repite, yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también le daré por la vida del mundo es mi carne. ¿Recuerdas lo que te acabo de decir? El verbo se hizo carne. Y luego aquí Jesús está empezando a dar unas cosas que tal vez no les caía el 20 todavía. Está diciendo que tenemos que comer de él. Tenemos que comer de su carne. Con esto vamos a terminar. Pero fíjate que cuando celebramos la Santa Cena, en la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, déjame te recuerdo lo que dice. Mateo 26, 26 al 28. Mientras comían, Jesús tomó pan. Habiéndolo bendecido, lo partió, dándolo a sus discípulos, y dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo. Tomando una copa y habiendo dado gracias, se las dio, diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Mis amados, la satisfacción que nuestras almas están buscando no va a ser satisfecha con nada que encontramos en este mundo. No estoy diciendo abandonémonos, dejemos de trabajar y vivamos así nada más al ahí se va. Pero en sí el ímpetu, el deseo, la intención con la cual nos abogamos a las cosas de este mundo nunca nos van a satisfacer. Es bien conocido que muchos de los atletas olímpicos que se dedican toda su vida a una carrera, a una competencia y llegan a ese clímax y ganan la medalla de oro que tal vez tanto querían, inmediatamente después están vacíos. Si no han hecho un trabajo en sus corazones, obviamente, pero inmediatamente, y es algo muy común, que están vacíos, porque ya no hay nada más a qué aspirar. Y mis amados, ¿no es cierto de nosotros hoy en día que nos dedicamos a obtener más y más y más y más? Pero la satisfacción, el ser saciados, solamente lo vamos a encontrar de una manera duradera y permanente en Jesús. Y al nosotros recordar la Santa Cena, recordar que Él es el pan de vida, recordar que en Él, fíjate que era algo interesante, ¿qué es lo que hizo Jesús con el pan? Lo partió, simbolizando cómo iba a morir. El partimiento de su carne, la muerte que Él iba a sufrir. La copa que fue derramada por el perdón, por la limpieza de nuestros pecados. Es en Jesús donde vamos a encontrar un perdón duradero. Uno de los versículos
que no leímos, que de nuevo te animo a que leas completamente Juan 6, habla de que a quien a Él viene, Él no le echa fuera y que no lo va a perder. Nuestra salvación no la vamos a perder porque no depende de nosotros mismos. No es algo que ganamos, no es algo que hicimos nosotros para ganarnos. Nuestra salvación está completamente segura. Y a base de esa salvación entonces es que nosotros tenemos cambios de vida. El cambio de vida no es la meta, la transformación del corazón que permite una relación con Jesús. Esa es la meta. Que nuestras vidas le den gloria a Dios. Para los judíos de ese tiempo, algo que sucedió justo después de que terminó esta discusión, sucede lo siguiente. En el verso 60 dice, por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, esta declaración es dura, ¿quién podrá escucharla? Quiere decir, ¿quién va a entender esto? ¿A qué se refiere Jesús? Jesús nos está pidiendo que pongamos nuestra fe en Él. Esto lo decían aquellos quienes no entendían quién era Jesús. Y más adelante dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él, en el verso 6:66. Mis amados, no sé cuál es la razón por la cual caminas. Tú con Dios tal vez te acercas a la iglesia, tal vez quieres aprender. Mi deseo, honestamente, es que sea por las razones correctas. Jesús siempre va a ser la persona correcta, pero que nuestras motivaciones sean también las correctas. Y no te preocupes, tal vez dices, no, pues es que tal vez mis motivaciones no han sido las correctas, va a ser mejor que me vaya. Esa no es la idea. La idea es que con humildad nosotros reconozcamos delante de Dios que tenemos necesidad de Él. Que en humildad nosotros le digamos, Señor, danos de ese pan de vida que solo tú puedes ofrecer. Vamos a orar. Señor Jesús, te pedimos que tú nos ilumines el entendimiento, Jesús, que tú nos ayudes a entender que tú eres el pan de vida, que tú nos ayudes a reconocer nuestra necesidad de ti. Padre, que nuestros corazones puedan decir, dame de ese pan de vida, que podamos tener hambre y sed de justicia y que sean saciadas por el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Padre, te entregamos nuestros corazones. Padre, te pedimos que nuestros corazones sean analizados por ti mismo, Señor, que tú nos ayudes a ver y a desencumbrar todas esas áreas tal vez de nuestras vidas que no nos permiten ser honestos contigo, que nos llevan a vivir vidas de apariencias. Señor, anhelamos el pan de vida, el pan que trae vida, el pan que bajó del cielo. Anhelamos ser sostenidos, ser alimentados por Jesucristo y por ninguno otro. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús.